Buenas gente, bienvenidos al canal. Continuamos nuevamente con la resolución de ejercicio. Esta vez vamos a resolver un ejercicio sobre funciones y dice, sea f definida por f de x igual a x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Demostrar que f es una biyección de r en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Se me olvidó. Aquí iría desde 1, desde menos 1 hasta 1. Es decir, que el rango de esta función solamente va a estar entre menos 1 y 1. Para resolver este ejercicio, nosotros tenemos que tener bien claro lo que es el concepto de biyección. Es decir, ¿qué implica que una función sea biyectiva? Sabemos que una función es biyectiva o decimos que una función es biyectiva si cumple dos condiciones. La primera es que debe ser una función 1 a 1. ¿Qué quiere decir 1 a 1? Lo que quiere decir que una función es 1 a 1 es que si tenemos dos imágenes, dos elementos del dominio y estos elementos son diferentes, entonces las imágenes de esos respectivos elementos que son diferentes también serán diferentes. En el caso de que las dos imágenes sean iguales, es porque esos elementos del dominio de la función también son iguales. Eso es lo que implica la función inyectiva o también como se le conoce en función 1 a 1. Entonces, la otra condición que debe cumplir una función para ser biyectiva o ser una biyección es que debe ser suprayectiva. ¿Y qué significa que una función sea suprayectiva? Quiere decir que el dominio de imágenes o codominio de imágenes, como también se le conozca, del conjunto de llegada sea todo el conjunto de llegada completo. Es decir, que si yo tengo una función definida que va desde A hasta B, el rango de esta función no va a ser un subconjunto de B, sino va a ser todo el conjunto B completo. Entonces, teniendo eso claro, debemos probar dos cosas. Primero, que la función que nos están dando es una función inyectiva o una función 1 a 1. Y luego demostrar que el rango de esta función es este intervalo que nos están dando. Es ese intervalo solamente. Ya con esas dos cosas, entonces podríamos decir que la función sería biyectiva o es una biyección. Entonces vamos con la primera parte, que es probar que la función es inyectiva o una función 1 a 1. Para demostrar que una función es 1 a 1, se hace la siguiente igualdad. Se dice que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Entonces, si a partir de esto llegamos a una afirmación o a una veracidad, entonces podemos decir que la función es 1 a 1. En caso de que lleguemos a un absurdo, a partir de esto, podemos concluir que las funciones no son o la función no es inyectiva. Entonces, si hacemos f de x igual a f de x sub 1 y f de x sub 2, quedaría entonces que x sub 1 sobre x sub 1 al cuadrado más 1 es igual a x sub 2 por x sub 2 al cuadrado más 1, ¿no? Porque se supone que estamos igualando las dos funciones. Entonces, haciendo un poco de álgebra para despejar y elevando al cuadrado, tendríamos que x1 al cuadrado, estamos elevando al cuadrado a ambos lados, se elimina la raíz cuadrada y quedaría x2 al cuadrado sobre x2 cuadrado más 1, ¿no? Entonces, haciendo un poco de despeje, multiplicando, quedaría x1 al cuadrado por x2 al cuadrado más x1 al cuadrado, ¿no? Igual a x2 al cuadrado por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Ahora noten que este término que está aquí, x1 al cuadrado
y x sub 2 al cuadrado, multiplicándose los dos, es este mismo que está aquí. Por lo tanto, yo lo puedo eliminar y me quedaría solamente que x sub 1 al cuadrado es igual a x sub 2 al cuadrado. Aquí no podemos sacar raíz cuadrada, mucho cuidado con eso. Entonces, para no perder generalidad, aplicaríamos lo siguiente. Para no perder raíces ni nada por el estilo, restaríamos x sub 1 al cuadrado, perdón, menos x sub 2 al cuadrado, me quedaría 0, factorizando. Bueno, vamos a ponerlo bien. Quedaría 0. Entonces, aplicando el teorema del factor 0, me quedaría dos soluciones. Me quedaría que x1 tiene que ser igual a x2. Y la otra solución que me quedaría sería que x1 es igual a negativo x2. Entonces, ¿cuál de todas estas es la solución? Aquí obviamente debemos considerar, evaluar cuál de estas soluciones es la válida. Por ejemplo, si tomamos en consideración esta que está aquí, que x1 es igual a negativo x2, esto no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, porque estamos partiendo de un supuesto en que las funciones son iguales, es decir, las imágenes son iguales. Entonces, si estas imágenes serían iguales, entonces me quedaría, por ejemplo, que x sub 1, por ejemplo, es igual a x sub 1 al cuadrado más 1. Y aquí estamos queriendo decir que x sub 1, x sub 2, que está aquí, es igual a negativo x sub 1. No, si lo vemos de esta forma, si despejamos x sub 2 de aquí, de esta expresión, entonces nos quedaría que al sustituir en x sub 2 en esta expresión, lo que en realidad estamos queriendo decir que esto es negativo x sub 1, lo cual no es cierto, porque ya aquí abajo en el denominador sí sería verdadero, sí se cumpliría. No, sería negativo x sub 1 al cuadrado más 1. Aquí abajo sí se cumpliría por la cuestión del cuadrado, pero ya aquí arriba tendríamos un menos y aquí tendríamos un signo positivo. Y ya esto cambia completamente la expresión. Por lo tanto, esta expresión aquí no es inválida. No es una solución absurda, una solución extraña que se introdujo al momento en el que nosotros elevamos al cuadrado para eliminar los radicales. Ahora, noten que sí tenemos una solución válida, que es que x1 es igual a x2, tal como queríamos, como planteamos. Entonces, si como llegamos ya a esta conclusión, entonces esto implica que esta función sí es inyectiva. Para el asunto de la suprayección, lo que vamos a hacer es un pequeño truco. Vamos a borrar todo esto que está aquí. Esta es la expresión que nos están dando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para determinar el dominio de esta función es tratar de despejar a x de esta expresión. Tratar de expresar a x en términos de y. Entonces, si quisiéramos hacer eso, nos quedaría, pues, elevamos al cuadrado, normal, x cuadrado, eliminamos la raíz cuadrada, luego, entonces, multiplicamos y cuadrado, x cuadrado, más y cuadrado, igual a x cuadrado. Nos interesa despejar a la x, ¿no? Entonces, pondríamos y cuadrado igual a x cuadrado, menos y cuadrado, x cuadrado. No, cuadrado aquí. Luego, quedaría y cuadrado igual a x cuadrado, factor común, 1 menos y cuadrado. Luego dividiendo y sacando raíz cuadrada, me quedaría y
igual a 1 menos y cuadrado. Aquí tenemos a la x en términos de y. Ahora, lo que estamos haciendo aquí con esta expresión es que vamos a determinar cuáles son las y del rango de la función original, que era esa que está aquí arriba. Entonces, si ustedes se fijan, esta nueva función que hemos formado tiene dos restricciones. La primera es que esta función aquí en el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, los valores de 1 y menos 1 están descartados. Es decir, nunca la función va a tener como rango, o para cualquier valor de x, cualquier valor real x, nunca va a tener una imagen de 1 o menos 1, por lo que estamos diciendo aquí. Luego, la otra restricción que tiene es que dentro de la raíz, esta cantidad que está aquí no puede ser un número negativo. Si ustedes se fijan, los únicos valores de y que hacen que esos valores que estén aquí adentro de la cantidad subradical, sean positivos, son los valores que están contenidos entre menos 1 y 1, sin incluir los extremos, es decir, sin incluir el 1 y el menos 1. Esos son los únicos valores que hacen que esta cantidad de aquí sea positiva. Y por lo tanto, también son los únicos valores que la función puede tomar. Porque si pensamos en un número más grande, qué sé yo, 5, ok, vamos a tener un 5 aquí arriba, pero vamos a tener 1 menos 25. Y eso sería un número imaginario, no sería un número real. Por lo tanto, los únicos valores que la función puede tomar sería el intervalo que está desde menos 1 hasta 1. Entonces, como ya podemos ver, ese sería el rango de esta función o el dominio de imágenes de esta función. Y por lo tanto, como estos valores están contemplados, estos serían los valores que la función tomaría, los únicos valores que serían este conjunto. Y por lo que hemos demostrado anteriormente, ya que la función es 1 a 1, también aquí estamos demostrando que la función es suprayectiva porque el rango o el dominio de imágenes es todo este intervalo, es suprayectiva en este intervalo. Entonces, por lo tanto, la función es biyectiva.